en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a dar lectura de los versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, de los versículos 23 al 27. ¿Lo encontró? Amén. Si lo encontró, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén, amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Damos gracias al Señor por estar un día más en su casa de oración, porque un día más Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Pareciera muchas veces, y a todos nos ha pasado en algún momento. Toma asiento nomás, hermano Orfilia. Nos ha pasado en algún momento a muchos de nosotros que nos hemos sentido buenos, o nos hemos sentido importantes, o nos hemos sentido como que yo soy de verdad, por asistir a la iglesia, por tratar de acercarme a Dios, por tratar de recibir de Dios alguna bendición y por tratar de agradar de una u otra manera al Señor. Siendo que nosotros, usted y yo, somos los bendecidos y los afortunados de poder estar ante la presencia del Señor. Somos nosotros los que debemos estar agradecidos de que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos estar en este lugar. Y esa es una gran realidad y una gran verdad, que nosotros como personas que creemos y confiamos en el Señor, debe ser nuestro primer agradecimiento a Él, de poder estar en este lugar honrando y bendiciendo su santo nombre. El Señor, como nosotros lo conocemos, como ha tenido usted, cada uno de ustedes ha tenido una experiencia diferente, personal con Dios. Alguno a lo mejor ha sido llamado al Evangelio, llamado al Señor a través de un dolor, de un sufrimiento. Otro a lo mejor ha conocido al Señor a través de simplemente de un amigo. Alguien ha conocido al Señor a través de un novio, de una novia. Alguien ha conocido al Señor desde toda la vida. Gracias a Él también está esa posibilidad. Y a lo mejor alguien ha conocido al Señor en su mejor momento o en su peor momento. Todos tenemos una realidad diferente, una relación distinta con Dios. Pero a medida que vamos conociendo al Señor, a medida que vamos interactuando con Él a través de la oración, a través de la lectura, a través de la alabanza, a través de los cánticos, a medida que vamos interactuando con Dios, a medida que vamos conversando con Él, a medida que nuestra intimidad crece con Él, vamos conociéndolo un poquito más, vamos entendiendo un poco más al Señor. Nuestra mente humana no es capaz, es limitada, no es capaz de poder entender todo lo que Dios puede entender, o de caminar todo lo que Dios puede caminar, o de pensar todo lo que Dios puede pensar. Recuerde que su palabra lo dice, estos versículos que son muy conocidos y que siempre lo usamos como ejemplo, pero es una gran realidad para entender quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Dice que los caminos del Señor son mucho más amplios que los nuestros, y el pensamiento del Señor es mucho más amplio, mucho más ancho que lo que nosotros podemos pensar. Nosotros pensamos lo que queremos creer el día de hoy.
pero el Señor ya conoce nuestra realidad, ya conoce obviamente nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Porque Él todo lo sabe. Recuerde que Él es omnipotente, omnisciente. Él puede estar en todo lugar a la vez, en toda circunstancia, en toda realidad. También, para ponerlo como en el paquete, por decir de alguna manera, de las características de Dios, que no las vamos a dar todas, pero sino algunas, Él es a quien nosotros acudimos cuando hay necesidad, cuando hay problemas en nuestra vida. Cuando hay tristeza, podemos acudir al Señor y Él puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Cuando hay necesidad, seguramente más de alguno aquí ha vivido un tiempo de necesidad. Y a lo mejor alguien ha acudido al Señor, alguien ha orado, se ha presentado ante Dios. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha respondido a la necesidad. Ha dado lo necesario, ha ayudado a suplir lo que necesitaba a lo mejor nuestro hogar, nuestra familia, ya sea cosas materiales, alimentos, recursos, dinero. Y el Señor siempre de una u otra forma ayuda o socorre nuestras necesidades. También podríamos decir que es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Es un Dios que a mí o a usted, si nosotros nos equivocamos, cometemos un error, cualquiera va a hablar de nosotros. Cualquiera nos va a juzgar y va a decir mil cosas. O va a aparecer alguien por ahí que decía, yo sabía que iba a pasar eso. O van a querer a lo mejor tirarnos al suelo, decirnos mil cosas. Pero el Señor no actúa así con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos tiende una mano para poder levantarnos y nos dice, comienza nuevamente. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros equivocamos, el Señor nos perdona y nos da una nueva oportunidad. ¿Está de acuerdo, cierto? Cuando nosotros cometemos algún error, pensamos que no tenemos perdón de nada. Pero el único que puede apostar un peso por nosotros, o que puede decirnos comienza de nuevo, o decirnos párate, anímate, sigue adelante, es el Señor. Y Él lo ha hecho una vez con usted, 2 veces, 3 veces, no lo sé, pero lo va a hacer cuanto sea necesario, porque Él nos ama con amor eterno. Él nos ama con ese amor que nosotros no conocemos y no sabemos, pero solo Él lo puede entregar a cada uno de nosotros. También podríamos decir que es un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso que a pesar de que a veces nosotros nos alejamos, a pesar de que a veces no hay una constante oración, una constante lectura de la palabra, una constante congregación, o constantemente congregarse, quiero decir, aún así el Señor sigue siendo bueno y fiel, y aún así Él tiene misericordias con nosotros. La misericordia es cuando nosotros no merecemos nada, pero aún así Él piensa en nosotros. Aún así Él piensa en cada uno de ustedes, Él piensa en mí, Él piensa en nuestras necesidades y piensa de una u otra forma cómo poder levantarnos y cómo poder que nosotros sigamos adelante y no quedemos en el camino, porque Él quiere que nosotros lleguemos a la meta final. Yo creo que cada uno de nosotros, en su pensamiento, a pesar de la tristeza que pueda haber o de la dificultad, todos queremos llegar a la meta final, ¿cierto? ¿O alguien se quiere quedar en el camino? No, ¿cierto? Porque no es parte de nuestro pensamiento y mucho menos lo es del Señor. Dios quiere que nosotros tengamos un inicio y un final, pero que ese final sea en bendición, sea en alegría, sea en gozo eterno. Y eso quiere decir salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. Y no solo nosotros, sino que todos los que reciban a Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Cuando pensamos en estas características y en muchas más que usted podría decirme, si yo le pregunto en esta hora, ¿qué es Dios para usted? ¿Quién me puede decir algo? No importa que ya lo haya dicho, pero ¿qué se le ocurre cuando yo le pregunto, ¿qué es Dios para usted? Todo, alguien dijo por ahí. ¿Qué más? Creador, Salvador.
sostenedor. ¿Qué más se le ocurre? La vida. Guiador. Es decir, que Dios, como decía nuestra hermana Priscila, que fue la primera que habló, decía todo. Podemos cerrarlo en todo, ¿cierto? Cada una de las cosas que usted dijo y todo lo demás que se nos podría ocurrir. Entonces, pensando en los adjetivos que usted estaba ocupando y que decimos que Dios es todo para nosotros, podríamos entender y podríamos reconocer que estamos en presencia de un Dios grande. Un Dios grande, ¿cierto? Un Dios poderoso. Que nos decía la clase de la escuela dominical en la mañana, nos hablaba que debemos avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. También nos decía que Dios no nos quiere a nosotros como personas tímidas, como personas cobardes, decía la palabra del Señor, sino que valientes. Y cuando habla de personas cobardes, no lo tome a mal esa palabra, sino que la palabra del Señor se refiere a timidez, que por decir, no, que a mí me da vergüenza, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que no, mejor que lo haga otro. A eso se refiere el Señor. Y Dios requiere que cada uno de nosotros pueda ser valiente. ¿Y valiente para qué? Para lo que le toque hacer en su vida. ¿Y qué es lo que le toca hacer en su vida? El trabajo que Dios le ha regalado, lo que decimos siempre, donde usted estudia, donde usted vive, con quién usted se relaciona. Todas esas cosas son las que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en cada uno de esos lugares para que podamos predicar de su palabra. Y decíamos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Pero la fe que cada uno de nosotros tiene y que algunos la puede tener en un nivel más alto, otros en un nivel más bajo, que sin lugar a dudas yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma tenemos fe. Tenemos fe, mire, piense algo. Simplemente con que alguien me dice, esto algo es súper básico y súper a lo mejor no así como de fe espiritual, por decirlo de alguna manera, pero sí aplica para la palabra fe. Y ya la vamos a llevar a la forma espiritual. Cuando alguien me dice, si tú trabajas 30 días y firmamos un contrato de trabajo, yo al principio de mes o a fin de mes te voy a pagar por esos 30 días que tú trabajas. ¿Qué se produce en nosotros? Durante el día 1, durante el día 5, durante el día 8, durante el día 9, durante el día 28 a lo mejor. ¿Qué se produce? Varias cosas, ansiedad, a lo mejor deseos que llegue luego el dinero o distintas situaciones que podemos vivir. Pero una de las más importantes que tenemos es fe. Creemos. Voy a reemplazar la palabra fe. Creemos que ese dinero sí va a llegar. Y nosotros tenemos harta fe, porque a veces gastamos el dinero que no tenemos antes que llegue, ¿cierto? Eso quiere decir que hay mucha fe ahí, porque creemos, estamos seguros que vamos a tener ese dinero. Y así en todo ámbito de la vida nosotros a veces creemos cuando alguien nos dice, te lo prometo. Creemos cuando el hombre con la mujer ahí frente al altar se prometen amor eterno. Eso es con fe, ¿cierto? Creyendo que así va a ser. ¿O no es así? Hay poco amén. Hay poco amén, pero es así también, es así. Y lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, que la fe o el creer que nosotros tenemos día a día pueda ir creciendo y aumentando. Día a día pueda ir siendo más importante en nuestra vida. Pero ¿qué está pasando el día de hoy en nuestro mundo que estamos viviendo? Sin ir más lejos, nuestro Chile solamente. Ni siquiera salgamos para afuera. Estamos viviendo un periodo, y no es ahora solamente, sino que viene hace muchos años atrás. Estamos viviendo un periodo donde la fe se ha visto quebrantada, donde la fe se ha visto disminuida, donde la fe ya no es parte relevante o importante en la vida de una persona. Eso a lo mejor le puede caer a alguien que no conoce al Señor, ¿cierto? Pero lamentablemente la fe se ha visto involucrada y disminuida dentro del pueblo del Señor.
Y eso ha significado que a lo mejor no veamos a lo mejor tantos prodigios, tantos milagros, sanidades o momentos importantes donde nosotros decimos, oh, qué tremendo es el Señor. Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Pero la fe no es la misma. La fe no es la misma. No se trata de que los de antes eran mejores y que nosotros somos peores. Sino que a medida que el tiempo se va acercando a su fin, ¿qué nos dice la palabra? Por ejemplo, que el amor de muchos se enfriará. Dice que vendrán tiempos donde habrán guerras, rumores de guerra, donde padres se levantarán contra hijos, hijos contra padres, en donde, no lo dice textualmente la palabra del Señor, pero donde vivirán un mundo difícil, de hostilidad, de dificultad. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy cada uno de nosotros. Estamos viviendo en medio de estos tiempos. Ya no estamos en un tiempo atrás, a lo mejor que podíamos decir, oh, ¿cómo será cuando pasen todas estas cosas? La estamos viviendo el día de hoy. Hoy día podemos ver que la maldad es gigante. Hoy día podemos ver que la maldad es tremenda y está azotando y está destruyendo nuestra sociedad. Y nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, que somos seres de fe, tenemos la responsabilidad y la misión, primero de activar y de tener esa fe grande y poderosa que hay en cada uno de nuestros corazones, y así también poder traspasársela a nuevas generaciones o a personas que necesiten del Señor. Es una responsabilidad grande que Dios nos da el día de hoy. En medio de los últimos tiempos que estamos viviendo, nosotros somos los seres de fe. Piénselo bien eso, razónenlo. En medio de los peores tiempos de la sociedad, nosotros estamos viviendo tiempos de fe. Nosotros estamos viviendo como hombres y mujeres que están llenos de fe, que tienen una esperanza mayor, que tienen una esperanza superior a lo que estamos viviendo el día de hoy. Cuando algún ser querido de nosotros parte de esta tierra, y tenemos el ejemplo de nuestra hermana Romina que está con nosotros en esta hora, y yo sé que ella tiene derecho a estar triste, ¿cierto? Tiene derecho a llorar, tiene derecho a pasar un momento difícil. Pero es en ese momento cuando nosotros podemos entender y cuando nosotros podemos comprender que la fe que Dios ha puesto en nuestra vida, esa fe no solamente nos permite vivir, no solamente nos permite pasar las pruebas, no solamente nos permite tratar de estar mejor de alguna manera, sino que también nos da una esperanza mayor, nos da una esperanza de vida eterna, nos da una esperanza de creer que Dios es real, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y que Él en algún momento nuestra tristeza la va a transformar en gozo y en alegría. Grandes hombres del Señor también dudaron, también tuvieron fe, como tenemos el ejemplo de Tomás, que él tenía que ver para creer. Tenemos muchos ejemplos a lo mejor que podríamos ver en esta hora, pero quiero que esta conversación que hemos establecido en esta hora, esta reflexión, podamos centrarla en algo muy importante y en algo que Dios nos quiere entregar en esta hora. Hemos leído hoy unos capítulos que son conocidos por cada uno de nosotros, que a lo mejor lo hemos estudiado, o sea, a lo mejor alguno de ustedes lo pudo ver cuando fue a lo mejor más pequeño en la escuela dominical, y es cuando Jesús calma esta tempestad, cuando calma este momento difícil que estaban viviendo sus discípulos. Antes de meterme en estos versículos, quiero que en Mateo capítulo 14, si no me equivoco, encontramos cuando Jesús camina sobre las aguas. Cuando Jesús camina sobre las aguas, sus discípulos estaban viviendo un momento difícil también. La barca estaba sufriendo ahí con el envión que venía del agua, que azotaba de un lugar a otro, y sus discípulos tenían temor, sentían miedo en ese momento.
Y Jesús estaba lejos de ellos, pero comienza a caminar en dirección hacia ellos, sobre las aguas. Y ellos al verlo se asustaron, dijeron, es un fantasma. ¿Qué será lo que estamos viendo? Decían. Y cuando Jesús se va acercando más, comienza a decirle, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, que era siempre el que reaccionaba en primer lugar a Jesús, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo pueda caminar hacia ti. Y le dice, ven, Pedro, le dice. No, ningún problema, le dijo Jesús. Y Pedro comienza a caminar. Y comienza a caminar sobre las aguas. Pero al mismo tiempo comienza a sentir miedo. Comienza a sentir temor. Y eso destruyó toda la fe que él tenía. Y comenzó a ahogarse. Y en ese momento Dios le dice, ¿dónde está tu fe, Pedro? ¿Dónde está tu fe? Si yo te dije que podías venir, era porque puedes venir. Y hoy día el Señor nos dice a cada uno de nosotros, si yo te dije a lo mejor en algún momento, porque nosotros decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿O por qué Dios no me bendice como yo quisiera? ¿O por qué no puedo recibir todo lo que yo a lo mejor pienso en mi mente o en mi corazón? Y Dios nos dice en esta hora, yo ya te dije que te iba a bendecir y te voy a bendecir. A lo mejor alguien que está enfermo en este lugar, si le ha pedido al Señor que le sane, por favor, por misericordia, no tenga ninguna duda que Dios lo va a sanar. Si alguien está pasando por dificultad, por problema, no tenga ninguna duda que Dios va a responder su necesidad y su problema. Él sí o sí lo va a hacer. Pero lo que Él no quiere decir que solo depende de nosotros. Solo depende de cuánto nosotros creamos que Él lo va a poder hacer. Y que no nos pase como a Pedro, que a lo mejor tenemos toda nuestra fe, empezamos con todas las ganas, pero en el camino nos debilitamos. Dios requiere que nuestra fe sea con consistencia, que nuestra fe siempre permanezca y que día a día podamos seguir aumentándola. Recuerde que dice su palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Alguien ha visto un grano de mostaza? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es que podríamos decirle a ese monte que se mueva de un lugar a otro. O sea, si la palabra del Señor dice eso, es porque es verdad. Es porque es verdad, porque su palabra no miente, su palabra es fiel y verdadera. Entonces pensemos en nuestras enfermedades, pensemos en nuestros problemas, pensemos en nuestras dificultades. ¿No tendrá poder el Señor para poder ayudarnos? Yo creo que sí, ¿cierto? Y muchas veces lo que falta es ese empuje de nosotros, ese deseo de nosotros de querer que Dios realmente nos pueda bendecir. Y dice lo que hemos leído el día de hoy. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se refiere a Jesús. Él dormía. Entonces los discípulos, aparte de ver el agua que a lo mejor por ahí rodeaba la barca, que a lo mejor se metía un poco de agua, a lo mejor estaba lloviendo muy fuerte, el viento era muy fuerte, y además de todo eso, que ellos estaban sintiendo temor, preocupación, Jesús dormía. Entonces era peor el escenario que ellos tenían, era difícil el escenario que ellos estaban viviendo en ese entonces. Y dice más adelante, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Yo creo que ese momento tiene que haber sido tremendo para los discípulos que lo pudieron ver ahí. Ese momento a lo mejor donde vieron que Dios como que a lo mejor hizo un gesto, a lo mejor le hizo así como le hacen los jefes de coro cuando quiere que el coro termine, y le hace así, y a lo mejor se detuvo el viento, se detuvo la lluvia, se detuvo el oleaje, todo se calmó, todo se tranquilizó, simplemente a la voz del Señor. Cantábamos al inicio de nuestro culto el día de hoy, decíamos que hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad.
contra las olas, decía alguna parte, y a su voz calmaba la tempestad. Es lo mismo que se vivió en esta hora, es lo mismo que se vivió en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Con solo la voz del Señor calmó la tempestad. Dios quería hacer varias cosas con relación a esto. Primero quería que se reconociera el poder del Señor en él. También quería que se reconociera que todo, absolutamente todo, está sujeto bajo los pies del Señor. No hay nada que esté fuera que no pueda ser sujeto para el Señor. Dice su palabra que los cielos, la tierra y bajo la tierra, todos se arrodillan y todos se inclinan ante el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, no hay nada que puede quedar fuera de Él. Y además, los discípulos que estaban ahí tienen que haber quedado así como impactados. Tienen que haber quedado muy asombrados, tienen que haber quedado así podríamos decir nosotros, quedaron vueltos locos. Porque se dieron cuenta de que este hombre, hasta los vientos le obedecían. Se dieron cuenta que hasta lo más mínimo le podía obedecer. Y se comenzaron a preguntar entre ellos. Y comenzaron a tener ese interrogante. ¿Qué dice en esta hora? Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esos hombres dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos recién estaban comenzando a ver las cosas grandes y maravillosas que Jesús estaba haciendo en ese entonces. Pero yo quiero que nosotros nos podamos centrar al día de hoy. Estamos viviendo el año 2022. Estamos ya viviendo el último tiempo. No me cabe ninguna duda que es el último tiempo antes que Cristo venga por cada uno de nosotros. Y eso debemos creerlo cada uno de nosotros. Debemos sentir que cada día que nosotros vivimos, cada día que nuestros ojos se abren, es un día menos o puede ser el último para que Cristo venga por su iglesia. Y estos hombres se preguntaban: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Nosotros, el día de hoy, hemos conocido al Señor de una u otra forma, como lo decía al inicio de nuestra conversación. A lo mejor usted lo ha conocido en la enfermedad, usted lo ha conocido en el dolor, usted lo ha conocido en la alegría. A lo mejor usted ha vivido momentos difíciles o experiencias inolvidables en su vida y ahí ha podido recién conocer al Señor. Y dentro de este conocer, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia o en el evangelio? Lleve 30, 20, 10, 5, 1, 2 meses. Sin lugar a duda que en el tiempo que usted esté en el Señor, experiencias diferentes iba a vivir. En algún momento iba a ver cómo Dios iba a obrar y iba a bendecir su vida. En algún momento iba a ver cómo Dios iba a transformar su corazón. En algún momento iba a ver cómo iba a ayudar a su familia. En algún momento iba a ver cómo Dios iba a cambiar su ser interior y cómo íbamos a comenzar a ser mejor de lo que éramos antes. Es decir, que cada uno de nosotros tiene la experiencia y tiene la suficiente capacidad para entender y reconocer cuál es el poder y cuál es la autoridad del Señor el día de hoy. La pregunta es: ¿cuánto somos capaces de nosotros de poder vivir esta autoridad y este poder del Señor en nuestra vida? Lo pregunto mejor: ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos para entender la grandeza y el poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es la capacidad que nosotros tenemos para comprender lo que Dios puede hacer en nuestra vida? No se asuste, no se asuste. Ese también es el poder del Señor, ¿cierto? Dígame, usted no se asuste. Dígame, porque eso es poder del Señor, aunque hubiese un terremoto que nos pueda asustar, que puede parecer a lo mejor algo difícil para nosotros.
Es el poder del Señor, porque todo está bajo los pies de Cristo. Todo está bajo los pies de Cristo. Pero la pregunta en esta hora es, ¿estamos claros realmente en el poder de Dios y en lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros y en lo que Él puede hacer con nuestras vidas? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque usted me podría decir, obvio, claro que sí, pues si por eso estamos en la iglesia, por eso creemos en el Señor. Pero que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complejo, un tiempo de dificultad en nuestro ser, pero aún así hay a lo mejor timidez, por decirlo de alguna manera, dentro de nosotros. Aún así hay poco temor muchas veces dentro de nosotros. Aún así hay dolor muchas veces dentro de nosotros. Aún así hay incredulidad muchas veces en cada uno de nosotros. Aún así hay poco deseo y pocas ganas a lo mejor de servir a Cristo con pasión, con gozo y con alegría, sabiendo que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que puede obrar en forma impresionante en nuestra vida. Pero nosotros hemos limitado nuestra vida. Yo he limitado mi vida y a lo mejor usted también lo ha hecho. ¿De qué forma? Sí, sirviendo, diciendo, sí, a mí me gusta ir a la iglesia, pero no me quiero involucrar más. O diciendo, sí, a mí me gusta leer la palabra, pero algunos versículos nomás o a veces. A mí me gusta orar, pero me da sueño. A mí me gusta cantar, pero no me dan ganas de tocar el instrumento. O a lo mejor no me dan ganas de poder invertir en él, o no me dan ganas a lo mejor de venir a la iglesia definitivamente. Y ese pensamiento parece algo que a lo mejor si lo escucha alguien que a lo mejor ha conocido en forma impresionante al Señor, diría, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un deseo más grande, un deseo mayor? Hoy día nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué no hay un movimiento del fuego, del poder de Dios en medio de su iglesia? No solo nosotros, sino que el evangelio en general. Podríamos preguntarnos por qué a lo mejor no vemos grandes prodigios, grandes milagros, sanidades, como a lo mejor se pudo ver en algún momento. O por qué a lo mejor yo no siento esa pasión y ese anhelo, ese deseo, de esa fuerza, ese ser interior que es el Espíritu Santo rebosando en mi vida, en mi ser, y me muevo en la presencia del Señor. Todas estas cosas las estoy diciendo porque es lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Es porque lo que Dios tiene a disposición de su iglesia, los dones, los talentos. Dios ha revestido a hombres y mujeres con capacidades extraordinarias. Y dentro de esas capacidades extraordinarias también están sus hijos. También está usted, también estoy yo en esta hora. Pero Dios ha hecho todo esto para que nosotros podamos, en primer lugar, honrarle de mejor manera a Él, pero también que podamos servir mejor al Señor. Estos hombres que estaban en la barca, yo quiero que por favor empiece a ser un poco fantasioso y comience a involucrarse en esto. Imaginarse la barca ahí, imaginarse ese momento difícil, ese momento que pensaban que iban a morir, que pensaban que ese momento se terminaba y todo se acababa ahí. Y aparece Jesús y lo reta, por supuesto, le dice, tan poca fe que tienen si no han visto todo el poder que yo tengo. Y en un 2x3 calma todo y todo se tranquiliza y todo vuelve a la normalidad. Y ellos comenzaron a asombrarse en gran manera diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos, que aún el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Cuál será el real poder que este tiene? ¿Cuál será realmente lo que él es capaz de hacer? Ellos estaban recién conociendo a Jesús. Estaban recién conociendo el plan de Dios. Pero hoy día nosotros somos un afortunados porque conocemos el plan completo del Señor. El que dijo que iba a venir a la tierra, el que dijo que iba a dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna.
Y a lo mejor nuestra fe se iba a quebrantar en el camino porque íbamos a pasar muchos problemas. Pero Él nos dijo: no se preocupen, sigan adelante, porque yo voy a estar con ustedes cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, cuando ya no hayan fuerzas. Yo les voy a dar fuerzas. Y lo hizo con el pueblo de Israel. Costó, pero se logró. Él cumplió su palabra. Lo hizo con cada uno de sus discípulos, aunque a lo mejor su muerte fue tremenda. El apóstol Pablo lo compartíamos en la escuela dominical. Poco tiempo después de escribir segunda de Timoteo, su vida terminó. Murió decapitado por ahí en unos lugares lejanos de Roma. Murió como lo peor el apóstol Pablo, como alguien que no tenía validez, como alguien que no tenía ninguna importancia en esta tierra. Pero para el Señor Él valía más que todos los tesoros del mundo, porque fue un hombre fiel al Señor, un hombre que nunca dejó su fe, un hombre que se vio quebrantado, un hombre que se vio adolorido, un hombre que se vio enfermo, un hombre que se vio con mucha dificultad. Pero aún así su fe nunca disminuyó, sino que todo lo contrario, siguió creciendo día a día. Pero hoy día nosotros tenemos una bendición extraordinaria y maravillosa, porque nosotros conocemos toda la historia. Nosotros sabemos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Nosotros sabemos cómo Dios bendijo a Moisés, cómo Dios bendijo a Abraham, cómo Dios bendijo a Noé. Sabemos cómo Dios, lo hablamos el domingo pasado, cómo Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los pecados de David, Dios cumplió su propósito en él. Lo hizo con José también. Y Dios lo hizo con muchos hombres en su momento. Nosotros conocemos toda esa historia. Pero ¿cuál es nuestra historia el día de hoy? Hay algo particular en cada uno de esos hombres. Esos hombres fueron fieles al Señor. Esos hombres siguieron un camino del Evangelio. Esos hombres tuvieron que sufrir muchas veces a costa de la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro camino el día de hoy? ¿Cuál es nuestra historia? Podemos ver y podemos reconocer a nuestro buen Dios, que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, las estrellas, todo lo que nosotros podemos ver. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor y ese es nuestro Salvador. El que nos quiere bendecir día a día, el que nos quiere levantar día a día, el que quiere que nosotros podamos llegar más lejos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Sabe que Dios nos ama tanto que a veces nos respeta? Y si Dios ve que nosotros queremos vivir una vida de amargura, de enojo, de rabia, de ira, de rencor, Dios nos ama tanto que nos dice muchas veces: ya, quédese ahí usted nomás, pues si usted quiere vivir esa vida, ¿qué voy a hacer yo? Pero Dios nos está dando la oportunidad hoy día de poder cambiar nuestra realidad, porque Él es un Dios grande y poderoso. Él puede transformar todo en nuestra vida. Así como lo hizo con el viento y con el mar, le hizo así y todo se calmó. Así lo puede hacer con su problema el día de hoy el Señor. Así lo puede hacer con su enfermedad. Así lo puede hacer con sus sueños, con sus planes. Porque ese es el poder del Señor. Pero depende de nosotros poder creer. Poder creerle a este buen Dios, poder creerle día a día. Aunque nos digan que no es real, aunque nos digan que es fantasía, aunque nos digan que todo es una fábula, nosotros debemos seguir confiando y creyendo con todo nuestro corazón en el Señor, porque Él obrará en cada uno de nosotros, porque Él abrirá puertas a cada uno de nosotros, porque Él cumplirá los sueños que hay en nuestro corazón, pero siempre cuando le creamos a Él. ¿Usted cree que tiene un Dios poderoso? ¿Usted cree que tiene un Dios fiel? Quiero invitarle, por favor, que se ponga de pie, mi hermano. En esta hora, Dios lo único que quiere, no nos quiere emocionar, no nos quiere vender una historia, no nos quiere a lo mejor convencer de algo obligadamente, pero sí quiere decirle al Señor en esta hora:
Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo nunca me he ido de tu lado. Yo nunca te he dejado solo. Yo siempre te voy a acompañar. Yo siempre voy a estar disponible para ti, nos dice el Señor. Conmigo puedes cumplir todo lo que tú anhelas en tu corazón. Yo te puedo llevar a esos lugares grandes, maravillosos que tú quieres conocer. Yo puedo transformar tu vida. Yo puedo cambiar tu tristeza. Yo puedo cambiar tu pecado. Yo puedo borrar el rencor, el odio que hay en tu vida. Yo te puedo ayudar a perdonar. Pero debes dejarme hacerlo, dice el Señor en esta hora. Dios tiene poder por sobre todo porque es soberano. Él tenía poder sobre los vientos y el mar. Y en un momento terminó con ellos. Pero sabe que Dios nos hizo especiales a cada uno de nosotros. Y como le dije anteriormente, nos ama tanto el Señor que nos da la oportunidad de decidir a cada uno de nosotros. La eternidad, la vida eterna, no es decisión nuestra, eso es un regalo del Señor inmerecido. Pero sí creer en el Señor es decisión nuestra el día de hoy. Yo no digo que usted no crea, que usted no tenga fe. Pero día a día es importante dar ese paso de fe. Dar ese paso importante de decir: yo te creo, Señor. Yo confío en ti de hoy en adelante. Mi vida estará confiada en el Señor. Quiero pedirle que podamos orar en esta hora. Que podamos pedirle al Señor que Él pueda transformar y cambiar nuestra vida, nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Ora al Señor en esta hora. Converse con el Señor. Converse con el poderoso, con el que todo lo puede, con el que todo lo transforma, con el más grande, con el que puede cambiar, con el que puede calmar el viento, el mar, con el que puede transformar su vida, con el que puede bendecir su familia, su hogar. Converse con Él en esta hora. Converse con Él en esta hora. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, comienza a escuchar nuestra oración por misericordia. Comienza a obrar en cada una de nuestras vidas, Señor. Comienza a transformar corazones en esta hora. Señor Jesús, comience a moverse en medio de nosotros. Le agradecemos porque nunca nos ha dejado solo, porque nunca nos ha soltado de su mano, Señor. A pesar de los momentos difíciles, su amor y su misericordia siempre nos han acompañado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su misericordia. Amén. Si me puede acompañar con la guitarra, con un si mayor, por favor. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice: no me soltarás. Aunque esté en lo alto, en lo bajo, su amor y su misericordia siempre estará con cada uno de nosotros. Cantemos al Señor en esta hora. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si yo estar en el centro de no dudaré porque estás aquí. Y no podremos temer porque Él estará con nosotros. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo por fe en esta hora.
Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Gracias, Señor. Puedo ver la luz que se acerca al que busca del fin, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Gloria al Señor. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Dígale al Señor. Voy a alabarte, voy a alabarte. Amén. Dígamele por última vez al Señor. Soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gloria sea al Señor. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sin duda la presencia de Dios está en este lugar. Solo basta que nosotros abramos nuestro corazón.